Continuamos en este vídeo con la resolución del supuesto 3. Recordemos que Acesa era una empresa industrial que producía dos tipos de productos, el A y el C, a través de la transformación de dos materias primas, M1 y M2. Entonces, M1 se incorporaba al centro de producción A, aquí se transformaba y daba lugar al producto A. Y M2 se incorporaba al centro de producción C, se transformaba y daba lugar al producto C. Bien, entonces lo que nos piden en este ejercicio, como habíamos visto, eran dos cosas. Una, los asientos contables que procedan en el diario de la contabilidad de costes, que lo dejaremos para más tarde porque ya es bastante contenido el que tiene el supuesto como para añadir encima asientos. Y por lo tanto nos vamos a limitar a confeccionar estos cuadros informativos extracontables de la formación del coste de compras, del coste de producción, del coste final y de los resultados analíticos. Veremos qué es cada una de las cosas. Entonces, empezamos con los elementos de coste. ¿Qué elementos de coste teníamos? El consumo de materias primas, la mano de obra directa y los costes indirectos de fabricación o producción. Bien, entonces, el consumo de materias primas. ¿Cómo vamos a calcular dicho consumo? Tenemos que pensar que las materias primas están almacenadas aquí, en el centro de compras. Pero aquí vamos a almacenar tanto las existencias iniciales de las que partimos, que proceden de un periodo anterior. Como sabemos, la contabilidad de costes se realiza en función de periodos, ¿vale? Podemos considerar, dependiendo de la actividad, del ciclo de explotación de la empresa, pues podemos considerar periodos diarios, semanales, mensuales, trimestrales, ¿vale? Como requiera la empresa. Bien, entonces podemos tener aquí existencias iniciales que son las acumuladas del periodo anterior, ¿vale? Y también podemos comprar más materia prima en este periodo, con lo cual tenemos almacenadas dos tipos, digamos, de existencia, las iniciales y las compras. Es muy probable que cada una de ellas tenga un coste diferente. Es decir, puedo tener las existencias iniciales que me han costado cierto importe y las compras que me han costado pues otro importe diferente. Bien, ¿el consumo qué es? Pues no es más que la salida o el sacrificio de parte de las existencias que tenemos aquí que se van a incorporar al proceso de producción. Entonces, tenemos que saber a qué coste vamos a valorar esa salida o consumo de estas existencias. Entonces, si las entradas las tenemos a distinto precio o coste unitario, pues tenemos que valernos de algún método de valoración de existencias, pues véase o coste medio ponderado, FIFO, LIFO, cualquier otro más, para poder valorar dicho consumo. En este caso, en este ejercicio nos dicen que las salidas de materias primas de almacén se valoran según el coste unitario medio ponderado o coste medio ponderado, mientras que las salidas de almacén de productos terminados se van a valorar al método LIFO. Entonces, nos vamos a quedar entonces con que materias primas, coste medio ponderado. Bien, vamos a hacer para realizar el inventario una especie de cuadro muy resumido, muy sencillo, donde vamos a plasmar las entradas y las salidas. En el inventario tenemos una ecuación que se llama ecuación básica de inventario, donde tenemos que las entradas van a ser igual a las salidas. Obviamente todo lo que sale es porque ha entrado. De entradas que tenemos en el inventario de materias primas, pues las existencias iniciales y las compras. Y de salidas tenemos el consumo y las existencias finales. Bien, entonces, así, con estos conceptos, vamos a reflejar este cuadro. Existencias iniciales, compras, consumo, finales. Es decir, entradas y salidas. Bien, ahora, tenemos existencias iniciales de materia prima M1, 15.000 kilos a 183. Pues en cantidad ponemos 15.000, en importe 183. ¿Cuál es el coste unitario de cada kilo? Pues dividimos el importe entre la cantidad y así obtenemos lo que me ha costado cada kilo, 12,20. Bien, vamos con las compras. Hemos comprado de materia prima M1 43.000 kilos a 470. Si dividimos 470 entre 43.000 kilos,
nos da un coste unitario de 10,93, que no es lo que he puesto aquí, este 10,93. He puesto 11,93 y tampoco he puesto 470.000 en el importe, sino que he puesto 513. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que el centro de compras, para gestionar lo que tenemos en ese centro, es decir, el almacén de materias primas, se requieren recursos, ¿vale? Para mantener ese centro. ¿Vale? Es decir, aquí hay unos costes indirectos añadidos en el centro de compras que van a tener que repartirse entre las materias primas. Para eso tenemos esta información. Perdón, en el centro de compras el centro de compras tenía un coste total de 78.000 unidades monetarias y sabíamos que este coste indirecto de compras se tiene que repartir entre los productos. En este caso, como las compras son de materias primas, pues lo vamos a repartir o imputar a las materias primas, M1 y M2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente fijando una unidad de obra, que en este caso ya nos la dan como dato, que sería el kilo de materia prima comprada. Entonces, si cogemos aquí el número de kilos de materia prima que hemos comprado, son 43.000 kilos de M1 y 35.000 kilos de M2. Si las sumamos nos dan 78.000 kilos. Y ahora lo que hacíamos era calcular el coste por unidad de obra, que nos va a permitir pues, esa imputación del coste de centro de compras a los productos. 78.000 entre 78.000, es decir, 78.000 unidades monetarias entre 78.000 kilos, pues nos daría una unidad monetaria kilo. Bien, ¿y esto qué quiere decir? Que en un principio, inicialmente, el coste de 43.000 kilos, si tengo en cuenta los 470.000, era de 10,93 unidades monetarias el kilo. Pero como le tenemos que añadir el coste indirecto del centro de compras imputable a esa materia prima, aquí tenemos que añadir este coste unitario del centro de compras, que sería una unidad monetaria. Con lo cual, si sumamos ahora 10,93 más 1, esto nos daría 11,93 unidades monetarias el kilo. Pues este es el coste unitario completo de la compra de materia prima M1. Bien, lo puedo hacer de esta manera, entonces tendría 43.000 kilos a 11,93, 513.000. O lo puedo hacer de esta manera. Tengo el importe inicial de la compra, que eran 470, y ahora lo que hago es simplemente coger el coste unitario del centro y multiplicarlo por el número de unidades de obra que tengo de la materia prima 1, que serían un total de, como la unidad de obra es kilo de materia prima comprada, pues de M1 he comprado 43.000 kilos. Por el coste por unidad de obra, es decir, 43.000 por 1 me daría 43. Y si sumamos ambos importes, me daría lo que llamamos el coste completo de la compra, 513. Es decir, así obtengo el coste unitario completo de compra y así obtengo el coste total, el coste completo de la compra. Bien, ahora, ¿qué ocurre aquí? Pues que ya tengo dos costes unitarios diferentes, como habíamos dicho al principio. Las existencias iniciales tienen un coste unitario de 12,20 y las compras de 11,93. Entonces aquí entra en juego el coste medio ponderado. ¿Cómo vamos a valorar estos 17.000 kilos de M1 que salen del centro de compras para el centro de producción? A coste medio ponderado. ¿Cómo calculamos el coste medio ponderado? Pues el coste medio ponderado siempre es la suma primero de las existencias iniciales y las compras, pero el valor total, es decir, teniendo en cuenta ahí los importes, y dividido entre las existencias iniciales y las compras, pero en unidades. Es decir, estas cantidades. Con lo cual, para obtener este 12, lo que hacemos es 183 más 513 lo dividimos entre 15.000 más 43.000 y obtendríamos entonces ese coste medio. Por lo tanto, estos 17.000 kilos los vamos a valorar a un coste unitario de 12. 17.000 por 12 nos daría 204. Y ahora,
Ya tenemos las iniciales, las compras y el consumo. Iniciales, compras y consumo. Si yo paso el consumo a la izquierda, pasaría restando, tendría el valor de las existencias finales. Entonces, existencias finales serían 15.000 más 43 menos 17, que es lo mismo que decir que si yo tenía en un principio 15, compro 43, pero ahora salen del almacén 17, ¿cuántas me quedan? Pues me quedan 41.000 kilos. ¿A qué valoración? A el coste medio ponderado, 12 y un total de 492. Bien, el cálculo de las existencias finales de esta manera se llama pues simplemente existencias finales según el inventario permanente. Pero después en el enunciado tenemos un apartado E donde nos dicen existencias finales, materia prima M1, 41.000 kilos y materia prima M2, 17.600. Vemos que aquí coinciden, pero no tienen por qué. Este es el cálculo de las existencias finales según el inventario permanente, es decir, haciendo esta operación. Y esto es el valor de las existencias de materias primas, existencias finales, pero según el recuento físico o recuento real que hacen los operarios del centro de compras, es decir, van al almacén y cuentan de forma manual el número de kilos que tenemos de esas materias primas. A veces van a coincidir con las existencias que calculamos según esta fórmula y otras veces no. Cuando tenemos que otras veces no, pues va a surgir de aquí lo que llamamos diferencias de inventario, que lo veremos en su momento en el tema que corresponda. Bien, pero de momento, como estamos viendo el modelo base, ¿vale? Sin ninguna complicación adicional, pues obviamente aquí nos va a coincidir, ¿vale? Nos coincide el número de existencias según inventario permanente con el número de existencias según el recuento físico. Bien, haríamos exactamente lo mismo con la materia prima 2. Tenemos las existencias iniciales, aquí tenemos las compras y ya vemos, por tanto, aquí que las compras las tenemos son 35.000 kilos a 875 y ya vemos que aquí no hemos puesto 875 sino 910. ¿De dónde sale este 910? Aquí lo tenemos. Cogemos lo que sería el importe inicial de la compra, el número de kilos de materia prima comprada de M2 por el coste por unidad de obra, y eso sería la imputación que hacemos del coste de centro de compras a la materia prima 2. Sumamos y nos daría esta cifra. O bien lo hacemos de esta manera, como vimos antes con la materia prima 1. Si yo divido en este caso las 875.000, que sería el importe de la compra, entre el número de kilos comprados, 75.000, eso me daría 25. 25 sería el coste unitario inicial de la materia prima, es decir, tendría el coste unitario que obtengo de lo que me factura el proveedor. Pero como le tengo que añadir un euro más, pues a 25 le añado un euro más y tendríamos el coste unitario completo de la compra, 26. 35,26 nos daría 910. Bien, entonces después el consumo, aquí en este caso salen 28.000 kilos hacia el centro de producción C y los tengo que valorar al coste medio ponderado, que ya sabemos cómo se calcula, nos daría 672. Existencias finales, 10.600 más 35 menos 28, 17.600, que nos coincidiría con el recuento físico. Bien, pues esto es el coste completo de compras, ¿vale? Lo podemos calcular de forma total, ¿vale? Que sería lo que tenemos en los importes, o el coste unitario o el coste completo unitario de compra, que sería lo que tenemos en los precios. Bien, proseguimos. Una vez que tenemos el consumo, ya tenemos aquí el consumo de materia prima de materia prima 1, que sería 204, y el de la M2, que sería 672. Bien, siguientes elementos de coste, la mano de obra directa y los costes indirectos de fabricación, que los hemos englobado aquí porque son bastante cortos en cuanto a cálculo. Bien, nos dan información en la
en el enunciado nos dicen que tenemos de mano de obra directa 1,5 millones de unidades monetarias. Y también nos dan esta información, que se han consumido 1.000 horas para fabricar el producto A y 2.000 horas para fabricar el producto C. Bien, esto nos va a permitir repartir este 1,5 millones como mano de obra directa de los dos productos. Es decir, parte de esto es para A, parte de esto es para el producto terminado C. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, lo que vamos a hacer es tener el total de horas que se han empleado para fabricar ambos productos. Pues serían 1.000 más 2, 3.000 horas. Esto nos permite calcular el coste por hora. Si dividimos el total de mano de obra directa en unidades monetarias por el número de horas, tenemos que cada hora nos ha costado 500 unidades monetarias. Entonces, si he empleado 1.000 horas y el coste unitario de cada hora es 500, pues para A va a ser un total de 500.000 y para C pues serían 2.000 horas por 500, 1 millón. Obviamente 500 más 1 millón nos da el total de la mano de obra directa. Bien, cuando nosotros asignamos la mano de obra directa a los productos, a eso se le conoce, la terminología que utilizamos en contabilidad de costes, se denomina afectación. Es decir, afectamos al producto A la mano de obra directa o al C. ¿Vale? El término que se utiliza es afectar. Sin embargo, cuando repartimos o asignamos los costes indirectos de los centros a los productos, utilizamos el término imputar. ¿Vale? Imputamos el coste indirecto al producto. ¿Vale? Y en cambio en la mano de obra directa es afectar la mano de obra directa al producto en cuestión. Bien, entonces con esto, ¿qué pasa con los costes indirectos? Recordemos cómo es el esquema del proceso técnico. Tenemos dos centros de producción, uno para A y otro para C. Por lo tanto, tenemos lo que es el proceso de producción independiente, un producto de otro. Con lo cual, el coste indirecto del centro de producción de A es exclusivamente para el producto A y el de C es para C. Es decir, que cada centro, como fabrica un solo producto, todos los costes indirectos de cada centro se imputan al producto que fabrica. Otra cosa distinta sería, por ejemplo, esta situación, que en vez de tener aquí dos centros de producción, que solo tuviéramos uno. Entonces aquí entrarían las materias primas, aquí tendríamos M1, aquí tendríamos M2, entran en este centro y de aquí pues saldrían el producto terminado A y el producto terminado C. En este caso, ¿qué ocurriría? Pues que los costes indirectos de este centro de producción los tenemos que repartir entre dos productos. Entonces aquí sí que entra en juego la unidad de obra para poder repartir dichos costes entre cada uno de los productos, es decir, para poder imputar esos costes indirectos de producción a los dos productos. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos que el coste total del centro de producción ascendiera a 200.000 unidades monetarias y que tuviéramos, pues vamos a conservar la misma unidad de obra que tenemos aquí por separado. La unidad de obra son los productos obtenidos. Entonces, como hemos obtenido 10.000 unidades de A y 8.000 de C, el número de unidades de obra serían 10 más 8, que serían 18 unidades de obra. Y ahora el coste por unidad de obra pues sería el resultado de dividir 200.000 entre 18, que sería, o nos daría 11,11. Este sería el coste unitario del centro de producción o también llamado coste por unidad de obra, que me permitiría repartir estos 200.000 entre los dos productos. ¿Cómo haríamos? Bueno, pues voy a coger los productos obtenidos por A y los obtenidos por B, por C, y los multiplico por ese coste por unidad de obra. Es decir, la imputación de parte de los 200 a, ¿cómo se calcula? Pues ¿cuántos productos hemos obtenido de A? 10.000. Multiplico 10.000 por 11,11 y ya tendría lo que de estos 200.000 imputamos a A. Y con C lo mismo, hemos obtenido 8.000 unidades de C
por el coste por unidad de obra, 11,11, y nos daría el importe que imputamos de los 200 a C. Obviamente la suma tiene que dar 200.000. Lo habitual es encontrarnos con esto, es decir, que de un centro de producción, de cualquier centro, pues salgan más de un producto, ¿vale? Porque así, pues, así digamos, encontramos la gracia de tener que utilizar las unidades de obra para poder imputar, pues, los costes de producción de ese centro a los productos. Pero aquí, pues, lo han simplificado al máximo, es decir, no tenemos que hacerlo. Bien, con lo cual, ¿qué tendríamos como costes indirectos de de fabricación o de producción? Para A, pues lo suyo, 120, y para C, pues un tanto de lo mismo. Es decir, aquí tenemos 120 que están aquí y aquí tenemos 80 que están aquí. Bien, así ya tenemos calculados los tres elementos de coste. Por lo tanto, ya podemos o ya tenemos el coste completo de producción. Aquí tenemos la información resumida, el consumo en materias primas, mano de obra directa, costes indirectos. Sumamos entonces los tres elementos de coste para cada uno de los productos y obtenemos el coste de producción, coste completo de producción. 824 y 1.752.000. Si quiero calcular el coste completo de producción unitario, es decir, por cada unidad que produzco, pues simplemente lo que hago es dividir dicho coste entre el número de unidades que he fabricado. 10.000 de A y 8.000 de C. Entonces, cada unidad de A me cuesta producirla 82,4 unidades monetarias y cada unidad de C pues me cuesta producirla 219. Bien, entonces, ¿todo acaba aquí en calcular el coste de producción? No, pues todavía tenemos que seguir, tenemos que calcular más cosas. ¿Por qué? Pues porque lo que fabricamos lo vamos a vender. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver aquí nuestro almacén de productos terminados, que sería el centro de ventas, y aquí nos vamos a encontrar con existencias iniciales de productos terminados que proceden del periodo anterior y las existencias de productos terminados que entran ahora una vez que se han fabricado, es decir, que se incorporan aquí a este almacén. Entonces vamos a tener, por un lado, existencias iniciales, ¿vale?, de periodos anteriores, y vamos a tener lo que acabamos de fabricar y no tienen por qué coincidir en cuanto a su coste unitario. Es decir, podemos tener existencias iniciales de productos terminados a un coste unitario diferente al que hemos calculado del que acabamos de fabricar. Y además, estos productos terminados los vamos a vender. Es decir, aquí va a haber una salida. Y esa salida de los productos terminados las tenemos que valorar. Es decir, las ventas tenemos que determinar cuál es su coste. Entonces, si manejamos dos precios, como va a ser en cada uno de los productos que tenemos, por ejemplo, en el A, pues 70 va a ser el coste unitario, las existencias iniciales, y los que acabamos de fabricar son 82,4, pues necesitamos un método de valoración de existencias para valorar las salidas. Y en este caso nos dice el enunciado que el método de valoración de existencias va a ser LIFO. Bien, entonces aquí tenemos resumida la información en cuanto a los pasos que hemos llevado a cabo para calcular el coste completo de producción. Aquí tenemos los elementos de coste para A, tenemos el total de coste y el coste unitario. Lo mismo para C, para tenerlo en cuenta ahora que vamos a hacer el inventario de los productos terminados. Es decir, que en el momento en que ya obtenemos el coste de producción de los productos terminados, tenemos que hacer su inventario. Bien, entonces tendríamos, según la información que nos dan en el enunciado, tendríamos existencias iniciales de productos terminados. No tiene por qué haberlas, en este caso las hay. Si no las hubiera, pues aquí pondríamos 0. Bien, en este caso tenemos 5.000 unidades a 350, pues importe entre cantidad, tenemos el coste unitario de las existencias iniciales. Fabricación, hemos fabricado 10.000, ¿cuál es el coste unitario? 82,4. ¿Cuál es el importe total o el coste completo de producción? Pues 824. Bien, ahora vendemos, nos dicen que vendemos 8.000 unidades de producto A. Bien, bajo LIFO decimos que el último precio que entra es el primero que sale. Con lo cual, las ventas de 8.000 unidades las tenemos que valorar a, como tenemos el último precio que es 82,40 y
han entrado aquí 10.000 unidades, pues podemos dar salida a 8.000 y todavía sobrarían de aquí 2. 8.000 a 82,40, 659,200. Estos son las ventas a precio de coste, ¿vale? Es decir, que esto es lo que nos cuesta venderlas, ¿vale? Con ciertos matices que veremos después. Entonces, que no es lo mismo que el precio de venta. Obviamente esto es lo que nos cuesta venderlas, pero después, pues para venderlas vamos a subir aquí el precio. ¿Para qué? Pues para obtener un margen. Bien, entonces 8.000 por 82,40 pues sería el coste de ventas en unidades monetarias de estas 8.000 unidades de producto. Bien, pues una vez que tenemos las ventas, vamos a calcular aquí también o establecer la ecuación básica de el inventario, que sería igual que antes, que entradas tienen que ser igual a salidas. Con lo cual, en este caso, en los productos terminados, las entradas las constituyen las existencias iniciales y no las compras, como en las materias primas, porque la entrada que tenemos en el almacén de productos terminados es la fabricación. Y después, en salidas, vamos a tener las ventas y las existencias finales. Bien, por lo tanto, esos son los conceptos con los que trabajamos en el inventario. Existencias iniciales, fabricación, es decir, entradas, ventas y existencias finales, salidas. Bien, entonces tendríamos 5.000 a 70, 350, 10.000 a 82,40, 824. Salen las ventas al último precio que entró, 82,40, 659, 200. ¿Cuántas existencias finales nos quedan? Pues según inventario, 5.000 más 10 menos 8. Es decir, lo que tenía menos lo que he vendido, pues serían un total de 7.000. Pero como estamos bajo LIFO, tendría que valorar las 2.000 que sobraban de aquí, porque he dado salida a 8, 2.000 a 82,40 y las 5.000 restantes al precio de las existencias iniciales. En total, 7.000 unidades y cuya valoración es de 514.800 unidades monetarias. Bien, ahora con el producto terminado C hacemos exactamente lo mismo. Tenemos aquí unas existencias iniciales de C, 4.000 a 560, el coste unitario habría sido 140. Hemos fabricado 8.000 unidades, cuyo coste ha sido 1.752.000 y el unitario 219. Hemos vendido, según el enunciado, 5.000 unidades de producto. Bien, LIFO, último precio que entró son 219 y a 219 tenemos 8.000 unidades, por lo tanto podemos dar salida a las 5.000 íntegras, a 219, 1.095.000. Bien, ¿cuántas existencias nos quedan? 4 más 8 menos 5, que serían también 7 en este caso, y que además ambas coinciden con el recuento físico. Bien, entonces nos quedarían 7.000 y que vamos a valorar de la siguiente manera. Como de las de 219 dimos salida a 5.000, de aquí aún nos quedan 3.000. 3.000 a 219, 657 y nos quedarían íntegras las existencias iniciales. Es decir, 4.000 a, ¿dónde están? 4.000 a 140, 560. Por lo tanto, tendríamos 7.000 unidades y valoradas a 1.217.000. Así tenemos las ventas, por lo tanto, a precio de coste o es lo que solemos llamar coste de ventas. Bien, ¿hemos acabado? Todavía no. ¿Y por qué razón? Pues porque nos pasa lo siguiente. Los productos terminados los tenemos almacenados aquí en el centro de ventas, pero pasa un poco lo mismo con el centro de compras y las materias primas. La gestión del almacenamiento del centro de ventas o la propia gestión de este centro, ¿vale?, implica unos costes que tienen que imputarse a los productos terminados. Igual que en las materias primas les imputábamos el coste indirecto del centro de compras. Ya habíamos visto en el vídeo anterior que el centro de ventas tenía un coste total de 20.800 y vimos cómo se calculaba este coste por unidad de obra, 0,80. Este coste por unidad de obra me va a permitir repartir, es decir, imputar estos 20.800 a cada uno de los productos, al A y al C. Por lo tanto, en este caso, las ventas a precio de coste
que eran estas de aquí, es decir, en su total 1.095.000 y 659.200, lo tenemos que incrementar por el coste indirecto del centro de ventas. Y cuando hacemos esa operación, lo que obtenemos es el coste final a través del coste de ventas. Bien, entonces el coste final no es más que el coste de la producción vendida o coste de ventas más el coste comercial, es decir, el coste indirecto del centro de ventas, que a veces también se llama pues centro de distribución. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar este importe que tenemos aquí, las ventas a precio de coste, para C 1.095.000, y le vamos a sumar lo que habíamos calculado de reparto o de imputación de estos 20.800 a cada uno de los productos, que eran 9.600 para A y 11.200 para C. Y esto haría lo que llamamos el coste final: 668.800 para A y 1.106.200 para C. Bien, este sería entonces el coste final. También podemos calcular el coste final unitario de cada uno de los productos, que no es más que simplemente hacer la operación de dividir dicho coste final entre el número de unidades que vendemos. Ojo, no las que fabricamos, sino las que vendemos, 8.000 y 5.000, porque el coste final, este 83,60 y este 221,24, no es más que el coste de vender una unidad. Es decir, cada unidad que yo vendo de A tiene un coste de 83,60, ¿vale? Y esto es cuando incluyo el coste indirecto del centro de ventas. Si no lo incluyo, pues el coste de vender pues sería tal y como he valorado aquí las ventas a precio de coste, 82,40. Pero esto no sería real si tenemos un centro de distribución o centro de ventas, ¿vale? Entonces, así calculamos tanto el coste final como el coste final unitario. Bien, vamos con el último paso, que es el resultados analíticos. Entonces, vamos a calcular el resultado analítico por producto y después a nivel de empresa. Por producto es muy fácil. Vamos a coger los ingresos por ventas, que nos lo dan aquí, ¿vale? 8.000 productos de a 1.200.000 en total y 5.000 de C a 1.400.000. Si hacemos la división de 1.200.000 entre 8, nos daría el precio de venta por cada unidad. Y aquí exactamente lo mismo. Bien, pero para hacer esto no lo necesitamos. 1.200.000, 1.400.000. Bien, pues a los ingresos por ventas le restamos lo que nos cuesta vender cada uno de los productos, pero en unidades monetarias ya totales, es decir, 668.800 y 1.106.200, obtenemos lo que se llama resultado de explotación por cada uno de los productos, ¿vale? 1.200.000 son ingresos menos costes. 1.200.000 menos 668 nos daría esto, y 1.400.000 menos 1.106 nos daría esto, ¿vale? Es decir, que tenemos un mejor resultado por A que por C. A nivel de empresa, vamos a calcular el resultado de explotación con criterios de la contabilidad de costes, es decir, según el criterio de la contabilidad de costes, es decir, qué ingresos se tienen en cuenta y qué costes se tienen en cuenta según esta contabilidad, pues va a ser 825, que no es más que el resultado de sumar 531.200, 293.800, y eso nos daría 825. Pues a eso se le llama resultado de la explotación con criterio de contabilidad de costes. Bien, ahora vamos a ver quizás lo más complicado del cálculo de los resultados analíticos y lo más difícil de entender en muchas ocasiones, que es estas cuentas o saldo de cuentas de diferencias de incorporación. Bien, hemos hablado que la contabilidad financiera y la contabilidad de costes están íntimamente ligadas, se nutren mutuamente de información, y para calcular los resultados en ambas contabilidades, pues cada una calcula las cosas a su manera, es decir, según sus criterios. La contabilidad financiera, para calcular su resultado, pues tendrá en cuenta determinados ingresos y determinados costes, gastos, según su criterio.
Y la contabilidad de costes pues hará un tanto de lo mismo. La contabilidad financiera, ¿vale? Está, digamos, sujeta a lo que a lo que nos marca el Plan General de Contabilidad, cosa que no ocurre en la contabilidad de costes. ¿Vale? Entonces, el resultado de la contabilidad de costes pues, va a ser los ingresos menos los costes. Entonces, ¿qué ocurría en ambas? Pues que pasaba lo siguiente, que no todo gasto es coste y no todo coste es gasto. Ni todo ingreso en la contabilidad financiera va a ser ingreso en la contabilidad de costes o al revés. Entonces, ¿esto qué genera? Lo que llamamos diferencias de incorporación, o bien de ingresos o de gastos al resultado. Entonces, nos vamos a encontrar con que vamos a tener diferentes resultados, uno según la contabilidad financiera y otro según la contabilidad de costes. Entonces, lo que queremos también al final del periodo es conciliarlas, es decir, si no coinciden, ¿qué vamos a hacer? Dado que estamos en la contabilidad de costes, bien, pues lo que vamos a hacer es una serie de ajustes en el resultado que obtenemos de la contabilidad de costes para llegar al resultado de la contabilidad financiera. Es decir, que es partiendo de estos 825.000, que es el resultado de explotación con criterio de la contabilidad del coste, si yo hago una serie de ajustes, voy a llegar al resultado que nos marca la contabilidad financiera en la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues teniendo en cuenta todo aquello que ha generado diferencias de incorporación. Es decir, aquí había costes que no son gastos y aquí había gastos que no son costes. O aquí hay ingresos que sí que se tienen en cuenta para determinar el resultado y sin embargo aquí no. ¿Cómo lo hago? A través de tres conceptos que son los que vamos a ver a lo largo del ejercicio, bueno, a lo largo de la asignatura y cada vez vamos a incluir más. Uno es el saldo de la cuenta de diferencias de incorporación de las actividades ordinarias. Otro es el saldo de la cuenta de diferencias de naturaleza ajena y extraordinaria. Y otra es el saldo sobre pérdidas y ganancias. ¿Vale? Entonces, con estos tres conceptos vamos a incluir todo aquello que ha generado diferencias entre los resultados de las dos contabilidades. Bien, recordemos que vamos a ir al enunciado, al principio. Cuando teníamos este cuadro donde nos hablaban de todos los centros, tanto los auxiliares como los principales, y hablábamos del reparto primario y del subreparto, también aquí al final nos hacían esta aclaración. Nos decían, se sabe que en la contabilidad general se ha registrado una pérdida por deterioro de créditos comerciales por importe de 50.000 y un gasto excepcional de 7.500 que no se ha incorporado a este cuadro de reparto. Y tampoco se han incorporado 1,5 millones. Bueno, esto ya nos da igual y los materiales diversos ya veremos cómo los tratamos en otros supuestos porque aquí no afecta en absoluto a lo que vamos a hacer. Bien, pero sí que vamos a tener en cuenta esta información que nos daban aquí. Volvemos otra vez al ejercicio. Entonces, nos dice que en la contabilidad general financiera se registró una pérdida por deterioro de créditos comerciales. Habíamos dicho que esta pérdida por deterioro de créditos comerciales no se incluye dentro de los costes de la empresa. Es decir, aquí el deterioro no lo hemos incluido. Vamos a ponerlo así. El deterioro no lo hemos incluido, entonces vamos a tacharlo. Porque la contabilidad de costes no ve razón para incluir como coste del producto pues un deterioro de un crédito comercial. ¿Qué es eso? Pues un cliente de dudoso cobro que no sabemos si nos va a pagar o no. Por lo tanto, lo que hacemos es, por el principio de prudencia en la contabilidad financiera, reflejamos ese saldo a nuestro favor como un gasto potencial. Entonces, como gasto sí que está metido aquí. Es decir, la contabilidad financiera sí que ha metido aquí un gasto por deterioro de créditos, bien, por ese valor que eran 50.000. Pero la contabilidad de costes aquí no los ha incluido.
Entonces, ¿esto qué me genera ya? Una diferencia en cuanto al resultado, porque si la contabilidad financiera está restando aquí 50, pero la contabilidad de costes no, pues el resultado ya no nos va a coincidir. Además, también nos dicen que hay un gasto excepcional de 7.500 que no se ha incorporado a ese cuadro de reparto. Si no se ha incorporado a ese cuadro de reparto, quiere decir que no es un coste indirecto dentro de la contabilidad de costes, con lo cual tampoco se ha incluido como coste ese gasto excepcional. No lo ha tenido en cuenta porque obviamente todo lo que tenga carácter de excepcionalidad no tiene sentido que forme parte del coste de un producto, como por ejemplo puede ser una multa. ¿Vale? Entonces tampoco la contabilidad de costes lo ha incluido aquí dentro de los costes y sin embargo la contabilidad financiera, la multa, sí que lo considera como un gasto y además como un gasto excepcional de, en este caso, 7.500. Es decir, la contabilidad financiera ha restado aquí 50.000 del deterioro y 7.500 de ese gasto excepcional. Y la contabilidad de costes no ha hecho ninguna de las dos cosas. Y así, el resultado de la contabilidad financiera no nos coincide con el resultado de la contabilidad de costes. Pero lo que sí que queremos es una conciliación de ambas. Y eso pasa por tener que ajustar la contabilidad de costes para llegar al resultado que tendría la contabilidad financiera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? El deterioro forma parte de las diferencias de incorporación de la actividad ordinaria. ¿Vale? El deterioro de un crédito comercial tiene que ver con la actividad ordinaria o normal de la empresa. Bien, entonces, este deterioro, por lo tanto, forma parte de las diferencias de incorporación de la actividad ordinaria. Hay más, ¿vale? No solo es el deterioro, ya los iremos viendo a medida que vayamos realizando más supuestos. Bien, por lo tanto, como la contabilidad financiera ha restado este importe y la contabilidad de costes no, el ajuste que vamos a tener que hacer sobre la contabilidad de costes para llegar a la contabilidad financiera es precisamente hacer lo que ha hecho la contabilidad financiera, que es restar estos 50. Por lo tanto, el ajuste sobre la contabilidad de costes va a ser esta diferencia de 50.000. Bien, y lo vamos a poner en esta cuenta, saldo de la cuenta de diferencias de incorporación de actividades ordinarias. El deterioro es una carga no incorporable porque es un gasto que no es coste, ¿vale? No se ha convertido en un coste cuando hemos reclasificado esos gastos periodificados. Bien, entonces menos 50. Como digo, va a haber más conceptos dentro de esta cuenta de diferencias de incorporación que las iremos viendo a medida que vayamos viendo el contenido. Bien, pues si ahora al resultado de explotación con criterios de contabilidad de costes le restamos ese saldo de la cuenta de diferencias de incorporación de la actividad ordinaria, vamos a tener el resultado analítico de la actividad ordinaria. ¿Vale? Que es otro tipo de resultados que nos pueden pedir. Ya tenemos tres. Tenemos el resultado de explotación por producto, el resultado de explotación con criterio de la contabilidad de costes a nivel de empresa y ahora tenemos el resultado analítico de la actividad ordinaria. Bien, ahora vamos con el otro tipo de gasto que no es coste, que en este caso es el excepcional, que la contabilidad de costes lo ha reflejado, la contabilidad financiera lo ha reflejado, la de costes no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si la contabilidad financiera lo ha restado de sus gastos y queremos conciliar la contabilidad de costes a la contabilidad financiera, lo que tenemos que hacer es lo mismo que la contabilidad. Si lo ha restado, pues el ajuste que hacemos sobre la contabilidad de costes es precisamente de una resta de ese importe. Bien, eso se llama saldo a la cuenta de diferencias de naturaleza ajena y extraordinaria. El concepto del gasto excepcional pues se llama cargas ajenas y extraordinarias. Igualmente aquí podemos tener más conceptos que los iremos viendo. En este caso solo tenemos este, 7.500 restando. Bien, y nos queda otro punto más y es este. También al principio vamos a ir hasta el enunciado. Aquí al principio, en este apartado de datos comunes a la contabilidad general y la contabilidad de costes, teníamos aquí este apartado E de beneficios por operaciones interrumpidas, que habíamos dicho que es un beneficio que tiene en cuenta la contabilidad financiera dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias porque desglosa el resultado
en operaciones continuadas y operaciones interrumpidas. A la contabilidad de costes, estas operaciones interrumpidas no le interesa para nada, es decir, no va a tener en cuenta este beneficio. No es un beneficio que tengamos en cuenta en la contabilidad de costes para determinar el resultado de la misma. Sin embargo, obviamente, la contabilidad financiera sí tiene en cuenta el resultado de operaciones continuadas y el resultado de operaciones interrumpidas. Por lo tanto, esto sí que es un beneficio que la contabilidad financiera o general sí que lo tiene en cuenta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues que también implica una diferencia de incorporación. En este caso se llama saldo sobre pérdidas y ganancias. Cuando es un beneficio lo vamos a sumar y si es una pérdida lo vamos a restar. ¿Y por qué? Pues porque en este caso lo que ha hecho la contabilidad financiera es incluir dentro de los ingresos, lo que ha incluido ha sido ese beneficio de 131.500, ¿vale? Lo ha incluido aquí, sumando como ingreso. Sin embargo, en este caso, la contabilidad de costes como ingreso no lo ha incluido. Es decir, aquí no lo ha puesto. Entonces, para conciliar la contabilidad de costes a la contabilidad financiera, hacemos lo mismo que hace la contabilidad financiera, es decir, sumar 131.500 como ajuste para hacer efectiva esa conciliación. Por eso aquí lo tenemos sumando. Si fuera una pérdida, pues lo tendríamos restando. Bien, entonces ahora, por último ya, el resultado analítico de la actividad ordinaria. Si a este resultado le sumo o le resto, según me dé el saldo, ese saldo de la cuenta de diferencias de naturaleza ajena y extraordinaria, y le sumo el saldo sobre pérdidas y ganancias o le resto si fuera una pérdida, pues así voy a obtener el último resultado que tengo en la contabilidad de costes, que es el resultado analítico de la contabilidad de costes. Entonces, hay que tener en cuenta o hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el examen, con qué tipo de resultado nos están pidiendo. Porque nos pueden pedir este, entonces tenemos que hacer todo esto, o bien nos pueden pedir este. Si nos piden el resultado de explotación con criterio de la contabilidad de costes, pues solo tenemos que sumar el resultado de explotación por producto. Si nos piden el resultado analítico de la actividad ordinaria, solo tenemos que tener en cuenta las diferencias de incorporación de la actividad ordinaria. O incluso a veces lo que nos piden es precisamente cuál es este saldo y no nos piden ningún tipo de resultado. Entonces hay que tener presente cuál es esta estructura de los resultados analíticos y cómo se calcula cada uno de estos diferentes resultados que podemos ver. Así, el resultado analítico de la contabilidad de costes coincide con el resultado de la contabilidad financiera que hemos conseguido a través de ajustar el resultado de explotación con criterio de la contabilidad de costes. Bien, pues con esto finalizamos este supuesto 3.